tan dura que se expresó la presidenta de estos que mienten por negocio, que mienten como modus operandi o modus vivendi, modo de vida o modo de hacer las cosas de operación, porque le tengo que decir que la semana cierra muy mal para los medios corporativos, cierra muy mal para estos que se dicen grandes periodistas de México, para esos que muchas veces con su pluma y en sus páginas nos han despreciado al movimiento de youtuberos, de medios independientes y alternativos, en esas páginas del Pasquín Inmundo El Universal o del periódico Excelsior, porque se tuvo que disculpar también una periodista del Excelsior por lo que denunciamos aquí en exclusiva con Gerardo Fernández Noroña, que era esta mentira de que uno de sus colaboradores era su hijo y que estaba practicando el nepotismo, que lo tenía en la nómina, que, bueno, se tuvieron que disculpar. Mal termina la semana para esos grandes medios de México, para esos grandes periodistas de México, y hay de aquellos periódicos, y hay de aquellas televisoras, y hay de aquellas estaciones de radio que callaron como momias ante la denuncia que le hacíamos a la presidenta y que además hizo explotar las redes sociales en desagrado, en repudio por lo que estaba haciendo el periódico El Universal. Le digo, hubo un sector que cayó. Esos que son como cómplices, ¿no? Se cuidan la cola entre ellos. Pues hay de aquellos que ahora, como muéstreme, Ceci, el comunicado de la familia del maestro Carlos Monsiváis, luego de que se publica esta supuesta entrevista que ya sabemos hoy que es falsa, la reedición de esta entrevista de un personaje llamado Edmundo Cázares con el maestro Carlos Monsiváis, que se publica ahora, hace unos días, reeditada en el periódico El Universal, con un fragmento ahí de supuestas declaraciones de Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador. ¿Podría, por favor, Ceci, rescatarme? Mire, después de que en redes sociales todos salieron, bueno, no todos, pero muchos salimos a repudiar esta basura, pues la familia de maestro Carlos González publicó, publicó este comunicado, esta carta al periódico El Universal, esta carta dirigida a Juan Francisco Ili Lanz Duret, director, director general del Universal. Con profundo desconcierto e indignación leímos que el Universal reeditó una entrevista a Carlos Monsiváis publicada por Edmundo Cázares hace 25 años. Me está diciendo Ceci que está teniendo problemas con mi conexión. Permítame, Ceci, mantener aquí la carta mientras salgo y entro nuevamente al sistema. A ver si ahí me escucha, me ve mejor, querida Ceci. Vamos a ver y escuchar, perdón, vamos a ver el comunicado. Qué extraño que ahora tenemos problemas en este lugar cuando hemos transmitido aquí infinidad de veces. Pero bueno, dice, con profundo desconcierto e indignación leímos que el Universal reeditó una entrevista a Carlos Monsiváis, publicada por Edmundo Cázares hace 25 años, la cual tiene agregados que no fueron publicados en el original. Según esta nueva versión, Carlos habría declarado:
Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó de Macuspana a Tabasco a los 19 años de edad. Había asesinado accidentalmente a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses. Pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera. Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior. No se corresponde con su característico estilo literario ni con su probidad ética. Desmentimos tajantemente la versión de que Andrés Manuel hubiera vivido en algún momento en la casa que Carlos compartía con su madre. Nos consta que Carlos y Andrés Manuel se conocieron alrededor de 20 años más tarde de lo que dice el autor de la entrevista. Resulta indignante y vergonzoso que un periódico como el Universal difunda calumnias tan torpes y flagrantes. Exigimos el Universal y a Edmundo Cázares que presenten pruebas o en su defecto que pidan disculpas. Nos reservamos el derecho de actuar legalmente alrededor de este infundio. Agradecemos la publicación de la presente. Atentamente, Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis. Bueno, a Edmundo Cázares le han dado cabida, así como si fuera candidato político, en una gira de medios en diferentes espacios y con personajes como Azucena Oresti, como Adela Micha, solo por mencionar un par de ejemplos. No estoy seguro si su gran amigo Ciro Gómez Leiva también lo entrevistó, porque además hoy hay que buscar, mi querida Ceci, a Julio Cerroa, porque Julio Cerroa nos puede hablar de este prólogo a un libro que le escribe incluso Ciro Gómez Leiva a Edmundo Cázares. Pues esto provocó no solamente que nosotros estemos en la mañanera el miércoles planteándole a la presidenta esta situación de podredumbre, de lo grotesco, dice ella. El periódico El Universal hace un par de días, no sé si o ayer, publicó, fue una respuesta por el caso Monsiváis, que ayer lo platicábamos con el maestro Paco Cruz, con el maestro Jaime Hernández, era muy cobarde, ¿no? El periódico El Universal, ayer antier, publicó, el colaborador Edmundo Cázares entregó al Universal la recuperación de una entrevista que hace 26 años realizó al escritor Carlos Monsiváis, que fue publicada en la página digital de esta casa editorial. Así decía en su momento la respuesta del Universal. La publicación de dicho trabajo ha sido motivo de múltiples críticas, interpretaciones y debate. El Universal responde que ha exigido al periodista proporcionar la grabación de la conversación que sustenta su texto, particularmente sobre los dichos que atribuyó al escritor en referencia a Andrés Manuel López Obrador. El contenido enviado por el colaborador es responsabilidad de quien ha ejercido el género de la entrevista a lo largo de 50 años. Cázares se comprometió con la dirección editorial a entregar a la brevedad el audio que asegura tener en su poder y que confirmaría lo escrito en su texto. El Universal, una empresa de 10 años de periodística, no ha buscado con esta colaboración provocar daño a la imagen de persona o institución alguna y se compromete con sus empresas públicas la grabación querida al autor de la entrevista. De lo contrario, ofrecerá una disculpa y retirará el contenido de su página digital. Pues resulta que esta madrugada, cuando estaban como en mi quinto sueño por ahí, uno de mis amigos me mandó, me mandó algo que exhibe el nivel de periodismo basura que se ha practicado en el Universal. Y es esto que le va a presentar Ceci en pantalla. Con esto amanece México. Con esto amanece México. Más allá de que muchos de ustedes amanecen con nosotros, le leo. El Universal ofrece disculpas a la familia de Carlos Monsiváis y a nuestros lectores.
Comprometida con la rendición de cuentas hacia nuestros lectores, esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis, cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares. Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida. De manera interna, estamos tomando las medidas necesarias para ajustar nuestros controles editoriales para que un hecho como este no se repita. En su tramo de responsabilidad, el Universal retiró de su página digital el texto del señor Cázares, quien deberá responsabilizarse de sus afirmaciones. Por eso yo insisto en lo que le planteamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el miércoles. Mi querida Ceci, creo que después de esta disculpa del Universal, admitiendo que no pueden confirmar los dichos de Carlos Monsiváis, que después por vender, pues no sé si vender favores políticos o el golpe, titularon dolosamente en una nota de la entrevista, usted lo tiene, una vieja charla con Carlos Monsiváis. López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza, decía. A 16 años de su partida, el tiempo le da la razón al célebre cronista. Andrés Manuel quería convertirse en un moderno Nerón. Pero no querían afectar a alguien, ¿no? Creo que después de esta disculpa del periódico El Universal, sería bueno retomar nuevamente los planteamientos a la presidenta para ver si yo mentí en una sola cosa de lo que le planteé a la presidenta y si la presidenta, como muchos llegaron, se exaltó, exageró, fue un manotazo muy duro para estos pasquines inmundos. Nuevamente, Ceci, por favor. Buenos días, presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Feliz cumpleaños. Gracias. Creo que solamente los ingenuos no verían un proceso de putrefacción en un sector de la prensa en México, presidenta. Le quiero pedir su reflexión ante esto que nos ha ocupado a muchos en redes sociales, sobre todo en redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento identificó a dos pasquines inmundos, el Universal y el Reforma, con mucho respeto obviamente a los corresponsales que vienen a Palacio Nacional. Creo que no es ni siquiera problema de ellos. Esto es para una reflexión más profunda, presidenta. El Reforma publica los dichos del amigo que le dijo a un ex embajador y pues estamos en este periodismo de suposiciones y de creer los dichos del amigo que no es identificado. Y ayer el Universal publica esta entrevista, presunta entrevista de Carlos Monsiváis. Esa falsa entrevista en relación a Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí en la última participación le comentaba de la encuesta de las Heras de Motecnia y hablaba del 70% de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su retiro, y parece que ha enojado mucho a una oposición política y mediática que está dispuesta ya a tirarse un clavado en el pantano de las mentiras. ¿Podría ayudarnos con una reflexión como jefa de Estado, presidenta, en este proceso, le digo, de putrefacción de un sector de la prensa que está dispuesta a todo? Por favor. No sé qué calificativo usar. Grotesco. Pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme. Ya supérenlo. O sea, la podredumbre a la que llegó el Universal es increíble, de no creerse.
de no creerse. Y luego todo lo que la repiten, ¿no? Que se dicen periodistas. Es de verdad, no sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza, Pero la verdad es que habla de quiénes son. ¿En qué nivelazo están? O sea, inventar estas cosas, además, no. Dígame, ¿Qué dígame proyecto de nación puede ser? si ahora que hemos leído la disculpa del periódico El Universal, ¿usted cree que la presidenta exagera? No sé si se vea mejor, se escuche mejor, sé si ya en la calle. Bueno, no sé en qué puedan decir que la presidenta exagera o que a mí me pagaron por hacerle estos planteamientos que son elevaditos, fáciles, como dijo Carlos Alarraqui con su séquito de mascotitas en Atypical TV. El tiempo nos está dando la razón. Siempre la verdad va a ser más poderosa que la mentira. Y así como el Universal esta mañana nos despierta con esa disculpa a sus lectores y a la familia de Carlos Monsiváis, con esto que me despertó un amigo que me hizo en serio que brincar de la cama, salir de la cama y decirle a Ceci, noticia de último minuto, noticia de última hora, y estoy casi seguro, los primeros que le estamos informando de esto, porque pues somos los que más temprano arrancamos, o de los que más temprano arrancamos, porque vamos, de los que nos vamos a atrever a hablar de este tema. Mientras esto está ocurriendo en el Universal, en el periódico Excelsior,